Lo que parecía un simple rescate empresarial terminó convirtiéndose en un laberinto de sombras, maletas con dinero, vuelos sospechosos y nombres que retumbaban en los pasillos del poder como un eco incómodo que nadie quería escuchar. Durante años, la aerolínea Plus Ultralíneas Aéreas había sido una compañía pequeña, casi invisible para el gran público, una de esas empresas que sobreviven en silencio entre balances ajustados y rutas poco rentables, hasta que de pronto, en pleno contexto de crisis, recibió un rescate público millonario que hizo saltar todas las alarmas. 53 millones de euros para una aerolínea con una presencia limitada, una decisión que en su momento ya generó polémica política, pero que con el paso del tiempo se fue rodeando de historias cada vez más turbias, como si cada capa levantada dejara ver otra aún más oscura. En el centro de ese huracán mediático comenzó a aparecer el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, no como gestor directo del rescate, algo que él mismo ha negado, sino como una figura que orbitaba alrededor de determinados intermediarios, empresarios y contactos vinculados a la aerolínea y a negocios en Venezuela. La narrativa pública se fue cargando de insinuaciones, de documentos filtrados, de declaraciones cruzadas y de informes policiales que investigaban movimientos de dinero en distintos países, cuentas bloqueadas en Suiza y operaciones financieras bajo sospecha de blanqueo. Uno de los elementos que más ruido generó fue la relación con un empresario que actuaba como intermediario en operaciones con el régimen venezolano y que llegó a ser detenido con cientos de miles de euros en efectivo en su domicilio, dinero cuyo origen declaró como procedente de una venta inmobiliaria no declarada y de operaciones familiares, negando cualquier ilícito. Esa escena, la de los agentes contando billetes sobre una mesa, alimentó una narrativa que ya estaba en marcha, la de una red de contactos entre negocios, política y vuelos internacionales. Al mismo tiempo, distintas investigaciones judiciales en España, Francia y Suiza comenzaron a rastrear el destino de parte del dinero del rescate, tratando de determinar si se había utilizado realmente para salvar la empresa o si había servido para devolver préstamos a determinados inversores vinculados a estructuras financieras opacas. Los documentos hablaban de sociedades en varios países, de relojes de lujo, de inmuebles y de operaciones relacionadas con la compraventa de oro, un metal que, por su alta densidad de valor, es perfecto para mover grandes cantidades de riqueza en poco volumen. En paralelo, surgieron informaciones sobre contactos de la aerolínea para transportar cargamentos de oro procedente de Venezuela, algo que la propia compañía reconoció como una solicitud que finalmente no se habría materializado en vuelo efectivo, insistiendo en que se trataba de una operación legal y declarada. Sin embargo, el mero hecho de que existieran esas conversaciones encendió todas las teorías, porque en el contexto venezolano el oro se ha convertido en una de las principales vías de financiación del régimen y en un foco habitual de denuncias por contrabando y explotación irregular. La figura del expresidente quedó atrapada en medio de ese relato, en parte por su conocida implicación como mediador político en Venezuela y por sus frecuentes viajes al país, viajes cuyos costes de seguridad y cobertura institucional corren a cargo del Estado conforme al estatuto de los expresidentes. Ese dato, que en términos legales es normal y está regulado desde hace décadas, fue reinterpretado en ciertos discursos como un privilegio opaco, alimentando la percepción de que existía una red de intereses difícil de desentrañar. Algunos medios hablaron de pagos cercanos al $500.000 de euros por asesorías privadas vinculadas a un empresario relacionado con la aerolínea, cantidades que, según esas informaciones, habrían sido declaradas fiscalmente por el propio expresidente. Ese detalle es clave porque introduce un elemento que suele perderse en el ruido. Una cosa es la sospecha política o mediática y otra muy distinta la existencia de una condena judicial o de pruebas concluyentes de delito, algo que hasta el momento no se ha producido. De hecho, la propia Policía Nacional no ha establecido una conexión directa entre el expresidente y la organización investigada en el marco del caso del rescate de la aerolínea, según constan las diligencias. Pero en el terreno de la opinión pública las matizaciones rara vez pesan tanto como los titulares, y la mezcla de nombres, cifras, Venezuela, oro y vuelos internacionales creó un cóctel perfecto para el escándalo permanente. En ese ambiente surgieron también acusaciones procedentes de figuras del chavismo que afirmaban, sin aportar documentación probatoria, que el expresidente tendría intereses en explotaciones mineras de oro en territorio venezolano.
Esas afirmaciones, repetidas en distintos foros y medios, añadieron más combustible a la narrativa, aunque desde el punto de vista jurídico se mantienen en el terreno de la declaración sin pruebas. La historia se fue convirtiendo así en un relato casi cinematográfico: maletas con dinero, vuelos con carga valiosa, cuentas en paraísos fiscales, intermediarios detenidos, empresas pantalla y un expresidente señalado en el centro de la tormenta mediática. Cada nuevo documento, cada registro policial, cada decisión judicial reavivaba el debate, mientras las investigaciones avanzaban lentamente, como suele ocurrir en los casos de presunto blanqueo internacional, donde las comisiones rogatorias y el cruce de datos entre países pueden tardar años. Pero más allá del ruido, hay elementos que conviene colocar en su sitio para entender el cuadro completo. El rescate de la aerolínea fue una decisión política adoptada en un contexto de pandemia, dentro de un fondo creado para sostener empresas estratégicas. La discusión sobre si la compañía cumplía o no los requisitos para recibir esa ayuda es legítima y sigue siendo objeto de debate, pero no equivale automáticamente a un delito. Las investigaciones abiertas buscan determinar si parte de ese dinero pudo desviarse para fines distintos a los previstos o si se utilizó para saldar deudas con inversores concretos, lo que podía constituir un uso indebido de fondos públicos. Ese es el núcleo jurídico del caso, no las teorías sobre vuelos clandestinos o minas de oro, que pertenecen más al terreno de la especulación que al de los autos judiciales. Sin embargo, la combinación de política, Venezuela y dinero siempre genera una narrativa poderosa, porque conecta con una sensación social muy arraigada: la desconfianza hacia las élites y la sospecha de que detrás de las decisiones oficiales existen intereses ocultos. Esa percepción se alimenta de cada filtración, de cada titular llamativo, de cada fotografía de lingotes o de aviones en pistas lejanas. Y ahí es donde la historia adquiere su dimensión más profunda, no solo como un posible caso judicial, sino como un símbolo de una época en la que la política, los negocios y la geopolítica se entrelazan de manera opaca, dejando al ciudadano con la sensación de que hay demasiadas cosas que no se cuentan del todo. Porque al final, más allá de nombres concretos, lo que late en el fondo es una pregunta antigua: ¿quién controla el dinero? ¿Quién decide a quién se rescata? ¿Quién se beneficia realmente de esas decisiones y qué mecanismos existen para garantizar que los fondos públicos cumplen su función? Mientras las investigaciones siguen su curso, la imagen que queda es la de un tablero lleno de piezas en movimiento, algunas visibles y otras ocultas, donde cada movimiento genera nuevas sospechas y cada silencio alimenta nuevas teorías. Un tablero en el que la verdad jurídica avanza despacio, pero la verdad mediática corre a toda velocidad, construyendo relatos que a veces pesan más que los hechos comprobados. Y así, entre expedientes judiciales, declaraciones políticas, vuelos transatlánticos y lingotes de oro convertidos en símbolo, la historia continúa abierta, suspendida en ese punto en el que aún no hay sentencia, pero ya existe una narrativa instalada en la mente de millones de personas, una narrativa que mezcla realidad, sospecha y escándalo en una sola palabra: poder. Y en medio de ese tablero lleno de piezas que se movían sin que el público pudiera ver las manos que las empujaban, comenzaron a surgir detalles aparentemente menores que, con el paso de los meses, adquirieron un peso desproporcionado, como ocurre siempre en los grandes escándalos. Una reunión en un hotel discreto, un viaje que no figuraba en la agenda oficial, una llamada telefónica registrada en un sumario, un correo electrónico cuyo tono sugería más confianza de la que se esperaría entre simples conocidos. Nada de eso constituía por sí mismo una prueba de delito, pero juntos formaban una atmósfera densa, una niebla que envolvía la historia y la hacía cada vez más difícil de descifrar. Los investigadores, acostumbrados a moverse entre papeles, transferencias bancarias y estructuras societarias que se cruzan entre jurisdicciones, sabían que el verdadero rastro no estaba en los titulares ni en las fotografías, sino en los números, en los movimientos contables, en los contratos firmados en despachos silenciosos. Porque el dinero, cuando se mueve en grandes cantidades, deja huellas, aunque se intente ocultar tras empresas interpuestas o préstamos simulados. Y ahí es donde el caso adquiría su dimensión más técnica y menos espectacular, esa que rara vez llega a la opinión pública pero que es la que realmente decide si hay o no responsabilidad penal. Se hablaba de préstamos participativos, de ampliaciones de capital,
de deudas convertidas en acciones, de operaciones que en apariencia eran legales pero que podían ser cuestionadas si se demostraba que tenían como finalidad desviar fondos públicos hacia intereses privados. El lenguaje jurídico y financiero, frío y complejo, contrastaba con el relato mediático lleno de lingotes, maletas y aviones, y esa distancia entre ambos planos alimentaba aún más la confusión. Mientras tanto, en el terreno político, el asunto se convirtió en un arma arrojadiza. Cada partido utilizaba los datos que le convenían, cada portavoz elegía las palabras que mejor encajaban con su narrativa, y el ciudadano asistía a un espectáculo en el que la verdad parecía fragmentarse en versiones incompatibles. Para unos, era un ejemplo más de corrupción sistémica, para otros, una campaña de desprestigio basada en insinuaciones sin fundamento. Y en medio de ese ruido, la realidad judicial avanzaba con la lentitud propia de los procedimientos garantistas. Pero hay algo que no se puede negar: la imagen de una aerolínea pequeña recibiendo una cantidad millonaria de dinero público en un momento de crisis económica tocó una fibra sensible en la sociedad. No se trataba solo de números, sino de la percepción de justicia. Miles de pequeñas empresas cerraban, miles de trabajadores perdían su empleo, y de pronto aparecía un rescate que muchos consideraban difícil de justificar. Ese sentimiento, más emocional que jurídico, fue el combustible que mantuvo viva la polémica incluso cuando los detalles técnicos resultaban difíciles de seguir. A eso se sumaba el factor venezolano, un elemento que en España siempre ha generado una fuerte carga simbólica. Cualquier relación con el país sudamericano se interpreta a través de un prisma ideológico muy marcado, y la figura de quien había actuado como mediador político en ese contexto quedaba inevitablemente asociada a esa imagen. Los viajes, las reuniones, los contactos diplomáticos, todo lo que en otros escenarios se vería como parte de una labor internacional, aquí adquiría un significado distinto, casi conspirativo. En los sumarios se hablaba de estructuras empresariales con presencia en varios países, de cuentas que recibían fondos y los transferían en cuestión de horas, de sociedades que cambiaban de administradores con rapidez, de operaciones de compra de activos cuyo valor real era difícil de determinar. Ese tipo de arquitectura financiera no es necesariamente ilegal, pero sí suele aparecer en los casos de blanqueo, lo que obligaba a los investigadores a examinar cada movimiento con lupa. El oro, por su parte, se convirtió en el símbolo perfecto para el relato. No porque hubiera pruebas de que se hubieran realizado vuelos cargados de lingotes, sino porque el simple hecho de que se hubiera planteado esa posibilidad bastaba para construir una imagen poderosa. El oro tiene una carga histórica que ningún otro activo posee. Evoca riqueza, poder, imperios, saqueos, fortunas ocultas. Introducir ese elemento en la historia era como añadir un componente casi mítico, algo que transformaba un caso financiero en una narrativa épica. Sin embargo, en los documentos oficiales lo que aparecía eran términos mucho más prosaicos: contratos de transporte, solicitudes de carga, estudios de viabilidad, correos internos en los que se valoraba si una operación era rentable o no. La distancia entre esa realidad administrativa y la imagen de lingotes brillando en la bodega de un avión era enorme, pero en la opinión pública ambas cosas se fusionaron. Con el paso del tiempo, algunos de los protagonistas secundarios fueron desapareciendo del foco mediático. Empresarios que en su momento parecían clave dejaron de ser mencionados, intermediarios que habían ocupado portadas pasaron a un segundo plano, y la historia se fue concentrando en unos pocos nombres que actuaban como símbolos. Es el proceso habitual en los grandes escándalos. La complejidad se reduce a una narrativa más sencilla, con héroes y villanos claramente identificados. Pero la realidad, como siempre, era más gris. No había una trama lineal, sino una red de relaciones en la que cada actor tenía motivaciones distintas. Unos buscaban salvar una empresa, otros recuperar inversiones, otros obtener beneficios políticos, otros simplemente sobrevivir en un mercado difícil. Esa mezcla de intereses legítimos y potencialmente cuestionables es lo que hace tan difíciles de juzgar este tipo de casos. Y mientras tanto, la vida cotidiana seguía. Los aviones despegaban y aterrizaban, los trabajadores de la aerolínea continuaban con sus turnos, los pasajeros compraban billetes sin pensar en los titulares,
y el dinero del rescate se convertía en nóminas pagadas, facturas saldadas, mantenimiento de aeronaves. Ese aspecto humano rara vez aparece en el relato, pero es fundamental. Detrás de cada cifra hay personas que dependen de ella. La figura del expresidente, por su parte, permanecía en una posición ambigua. No había imputación ni condena, pero tampoco desaparecía de la conversación. Su papel como mediador internacional, sus contactos en América Latina, sus conferencias y asesorías privadas, todo formaba parte de una trayectoria pública que podía interpretarse de maneras muy distintas según el observador. Para unos, era un estadista que utilizaba su experiencia para facilitar el diálogo. Para otros, alguien que se movía en zonas demasiado opacas. Esa dualidad es, en el fondo, el núcleo de toda la historia, la dificultad de separar la percepción de la realidad. En un mundo donde la información circula a velocidad vertiginosa, donde cada filtración se convierte en titular antes de ser verificada, la construcción de la verdad se vuelve un proceso caótico. Los tribunales necesitan pruebas, documentos, peritajes. La opinión pública se alimenta de imágenes, frases y símbolos. El caso seguía abierto, los jueces seguían analizando, los peritos seguían revisando cuentas, y mientras tanto el relato continuaba creciendo, alimentado por cada nuevo dato, por cada declaración, por cada silencio. Porque en los grandes asuntos de dinero y poder, el silencio pesa tanto como las palabras. Lo que no se dice, lo que no se aclara, lo que queda en el aire, se convierte en materia prima para la sospecha. Y así, la historia de un rescate empresarial se transformó en algo mucho más grande, en un espejo en el que se reflejan las tensiones de una sociedad que desconfía de sus instituciones, que exige transparencia, que sospecha de las conexiones entre política y negocios. Un espejo incómodo, lleno de grietas, en el que cada uno ve lo que quiere ver. Quizá con el tiempo, cuando los tribunales dicten sus resoluciones y los sumarios se cierren, se pueda reconstruir una versión más clara de lo ocurrido. Quizá se demuestre que hubo irregularidades, o quizá se confirme que todo fue legal dentro de un marco discutible pero permitido. Pero incluso entonces, el relato ya estará fijado en la memoria colectiva, porque los escándalos no se juzgan solo en los tribunales, sino también en la opinión pública, y ese juicio paralelo no admite recursos ni apelaciones. Mientras tanto, la palabra poder seguirá flotando sobre la historia como una sombra persistente, recordando que en el mundo de la política y el dinero las fronteras entre lo legal, lo legítimo y lo aceptable no siempre coinciden, y que esa distancia es el terreno donde nacen las sospechas, los titulares y las narrativas que, como esta, se resisten a desaparecer.